Ciencias 1. Biología. Manipulación genética. Aprendizaje esperado. Valora las implicaciones éticas de la manipulación genética en la salud y el medio ambiente. Énfasis. Valorar beneficios y riesgos del proyecto Genoma Humano y la clonación. ¿Has escuchado hablar de Dolly? Dolly fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Nació el 5 de julio de 1996 en el Instituto Roslin de Edimburgo. Sus creadores fueron Ian Wilmut y Kate Campbell. Dolly murió el 14 de febrero de 2003 a los 6 años de edad. Le fue practicada la eutanasia debido a que tenía artritis y cáncer de pulmón. Te voy a platicar un poquito cómo fue el proceso de clonación de Dolly. Dolly fue creada por transferencia nuclear. De la ubre de la madre de Dolly, los científicos sacaron una célula que contiene todo el material genético de la oveja adulta. Después, a otra oveja le extrajeron un óvulo al que se le sacó el núcleo, eliminando así el material genético de la oveja donante. Se extrajo el núcleo de la célula mamaria y mediante impulsos eléctricos se fusionó el óvulo sin núcleo de la oveja donante. Con los mismos impulsos se activó al óvulo para que comenzara su división, tal y como lo hacen los óvulos fertilizados en un proceso natural de reproducción. Al sexto día ya se había formado un embrión, el cual fue implantado en el útero de una tercera oveja, la madre sustituta, que tras un periodo normal de gestación dio a luz a Dolly, una oveja exactamente igual a su madre genética. ¿Qué es la clonación? La clonación se puede definir como el proceso por el que se consiguen, de forma asexual, copias idénticas genéticamente hablando de un organismo. Entonces, un clon es una copia idéntica de un organismo a partir de su ADN. Ahora bien, ¿qué ha hecho posible la clonación? La clonación de los organismos ha sido posible gracias al descubrimiento del ADN de los organismos y el conocimiento de cómo se transmite y expresa la información genética de los seres vivos. La clonación tiene beneficios y tiene también algunos riesgos. Se dice que permitiría clonar tejidos con fines terapéuticos para tratar enfermedades como el cáncer y la diabetes. Facilitaría la selección de linajes en la ganadería y de diversas variedades de plantas en la agricultura, con la finalidad de abastecer de alimentos a la población. También pudiera, en algunos casos, ayudar a salvar especies en peligro de extinción. ¿Sus riesgos cuáles son? Se dice que los efectos en la salud por consumir alimentos genéticamente alterados aún son desconocidos y que puede provocar una alteración en el equilibrio de los ecosistemas, perdiéndose así la diversidad genética de los individuos. Vamos a continuar, chicos, con otro tema. Vamos a hablar de lo que es el genoma humano. Llamamos genoma humano al conjunto de todo el ADN de una célula, de una especie y los genes que éste contiene. Te recuerdo que los seres vivos estamos formados por células, las cuales, en el caso de las células eucariotas, en el núcleo contienen los cromosomas, que a su vez están constituidos por el ADN, el cual se divide en pequeños segmentos llamados genes. Hoy sabemos que el mapa genético o genoma de los seres humanos está formado por aproximadamente 19.000 genes funcionales y que compartimos entre nosotros cerca del 99.9% de ellos. Somos seres diferentes a las demás personas en apenas
apenas un 0.1% de nuestros genes. Nuestra combinación única de genes se manifiesta en nuestro fenotipo y en el riesgo de padecer o no algunas enfermedades. El proyecto Genoma Humano también tiene algunos beneficios y algunos riesgos. Sus beneficios pueden ser que permitiría revolucionar el tratamiento y la prevención de numerosas enfermedades humanas como la diabetes, el cáncer y el Alzheimer. Garantizará una medicina predictiva preventiva. Permitirá y potenciará el desarrollo de la genoterapia. Permitirá el diagnóstico prenatal y la localización de genes alterados. Sus riesgos pueden ser la imposibilidad de que todos los países puedan hacer uso del conocimiento científico, serios conflictos éticos, discriminación por código genético y comparaciones entre códigos genéticos y el comportamiento social. Continuamos con el aprendizaje esperado de esta semana, pero ahora con el tema Un futuro de posibilidades, con énfasis en reconocer la relación entre la manipulación genética y la salud. Estoy segura que a tu corta edad al menos conoces un programa con el cual puedas editar un video. Actualmente las aplicaciones tecnológicas de edición de videos nos brindan múltiples posibilidades para obtener rápidamente el producto que estamos buscando. No obstante, por mucho tiempo la edición de los videos se realizaba cortando y pegando fragmentos de imágenes, lo cual implicaba una tarea muy laboriosa. ¿Te imaginas cuánto tiempo se llevaban en editar un video de esta manera? Actualmente el proceso de edición de videos es sencillo y lo puedes hacer rápidamente e incluso desde el celular, descargando algunas aplicaciones o programas que son gratuitos. Ahora bien, así como se editan videos, actualmente también se edita el genoma humano. Las primeras herramientas que buscaban modificar la secuencia del genoma humano fueron desarrolladas entre el año de 1990 y en el año 2000, pero eran muy poco manejables, muy poco fiables y además eran sumamente caras. Sin embargo, el proceso tecnológico ha permitido optimizar los recursos, tanto tecnológicos como genéticos, haciendo posible la edición del ADN. La edición genética es el conjunto de técnicas que permite eliminar, agregar o reemplazar alguna sección del ADN. Qué interesante, ¿verdad? De la era genómica y su influencia en la medicina surgió la medicina genómica, la cual tiene el interés de encontrar una forma más rápida para detectar la predisposición o resistencia a ciertas enfermedades, además de brindar tratamientos que atiendan la causa y no solo la enfermedad. Ante esto tenemos los biochips, los cuales son tecnología capaz de realizar millones de reacciones biológicas que permiten conocer mutaciones genéticas en los pacientes. Estos biochips lo que nos van a permitir es analizar las variaciones genéticas, ayudando a descubrir si tenemos una predisposición o no a una enfermedad. Ahora bien, esta premisa se basa en el acceso al genoma humano de cada persona, lo cual implica entrar en su más profunda intimidad biológica, ¿verdad? Porque es que como si con un solo chip supieran todo de ti. Sin embargo, esto permitirá conocer con décadas de anticipación si vas a padecer una enfermedad determinada o si simplemente vas a tener una predisposición a ella. Sin embargo, mucho ojo, pues así como todo tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas. La ventaja es que vamos a poder conocer de manera anticipada si tenemos la predisposición a alguna enfermedad. Pero también esto puede tener un riesgo, porque puede traer consigo actos de discriminación. Es decir, que te discriminen por el hecho de que en un futuro
vayas a poder desarrollar una enfermedad. Por otro lado, desde el descubrimiento del ADN, los científicos se han dedicado no solo a decodificar en la secuencia del genoma, sino también han propuesto herramientas para manipular ese código genético. Es decir, para editar ese ADN. ¿Cuál es una de las herramientas que se están usando? Una de las herramientas es CRISPR-Cas9. Esta herramienta de manipulación lo que permite es alterar, quitar o sustituir genes en el ADN de una célula cortando tramos específicos y predeterminados, permitiendo que en el sitio de corte se puedan insertar tramos diferentes de material genético con funciones particulares. Es decir, lo que te va a permitir esta herramienta es cortar o quitar fragmentos de genes y sustituirlos por algunos sanos, por así decirlo. ¿Pero de dónde surgió este CRISPR-Cas? Bueno, pues esto surgió de una bacteria, de la bacteria el E. coli. Vamos a suponer que esto es una bacteria. Hasta aquí, perdón. La pared de la bacteria. Y este es un virus que va a llegar a infectar a la bacteria. Lo que ellos descubrieron es que esta bacteria, al ser infectada por el virus entraba con su ADN, la bacteria como mecanismo de defensa lo que hacía era cortar parte del ADN de ese virus e insertarlo en su ADN y de esta manera, podría decir, protegerse para futuros ataques de ese mismo virus. Lo vamos a leer. Cuando el virus infecta a la bacteria, que aquí está la imagen, las proteínas Cas, no olvides ese nombre, las proteínas Cas, que son como las tijeras para que se te quede grabado, las proteínas Cas cortan ese ADN del virus, lo cortan y lo insertan en el ADN de la bacteria. De esta forma, al tener ya insertado el ADN del virus, le confiere inmunidad. Es decir, ya queda protegida la bacteria para posibles futuros ataques de ese mismo virus. Entonces los científicos dijeron, bueno, ¿cómo si la bacteria puede cortar segmentos de ADN del virus y introducirlos en su ADN, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? ¿Por qué no cortamos segmentos del ADN, los quitamos y los reemplazamos por otro? Y es de aquí que surgió esta técnica de CRISPR-Cas9. Por lo tanto, esta técnica, que para que quede un poquito claro, lo que va a permitir es reemplazar o quitar ciertos genes que queremos modificar. Es decir, nos va a permitir editar los genes, así como los videos. Pero ¿cómo funciona este CRISPR? Vamos a analizarlo. Se va a ocupar unas tijeras moleculares, esas tijeras son Cas, el nombre que te digo que no se te debe de olvidar, Cas, y una guía de ARN. Entonces aquí te vamos a suponer que este es tu ADN. Y este segmento que está en color como rosita es lo que vamos a querer modificar. Entonces, junto con las proteínas Cas y la secuencia guía, esas proteínas llegan, las tijeritas Cas llegan y cortan la secuencia que se quiere modificar e insertan la secuencia correcta, y de esta manera la secuencia de ADN queda modificada. ¿Sí? Corta y reemplaza con otros genes. Aquí lo podemos ver nuevamente en la imagen. Está tu ADN, el sistema de CRISPR identifica cuál es ese segmento que van a modificar con ese ARN guía, llegan las Cas, que son las tijeras, cortan y editan ese ADN.
Pero esta tecnología, ¿para qué nos va a servir, maestra? Ok, te va a servir para corregir pequeños errores del genoma, como pueden ser mutaciones que son las responsables de enfermedades genéticas. Qué interesante, ¿no? Y además te puede servir para desactivar o borrar genes enteros, invertir o insertar genes y hacer cambios en múltiples fragmentos de manera simultánea. Entonces, ¿cuáles serían las grandes ventajas de esta técnica? Porque promete ser muy importante en la medicina genómica y en la prevención de enfermedades. Bueno, las principales ventajas es que nos va a permitir corregir enfermedades genéticas, nos va a permitir retardar la progresión de tumores, enfrentar infecciones virales y detener enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. El proceso de manipulación genética promete que en unos años las enfermedades genéticas y algunas como el cáncer pasen a ser enfermedades que tengan solución. Aquí nuevamente vemos el complejo de CRISPR-Cas. Está tu ADN, llegan las tijeritas que son Cas, cortan ese segmento del ADN que se quiere modificar o que se quiere editar y dejan de esta manera el genoma ya editado o modificado. Sin embargo, aún quedan muchas dudas, ¿sí? A pesar de que suena interesante, aún hacen falta más investigaciones. Por ejemplo, ¿qué sucederá con las personas que fueron modificadas su genoma? ¿Qué va a pasar con las generaciones siguientes? ¿Podría tener algún impacto negativo en sus hijos? Además, no debemos de olvidar que también pueden hacerse mal uso de estas tecnologías, como puede ser que haya gente interesada en diseñar a sus hijos así como si fueran un producto, escogiendo el color de su piel, de sus ojos, decidiendo su peso, su estatura, sin pensar las consecuencias que podrían tener a la larga este tipo de decisiones. Por lo tanto, aún a pesar de las ventajas que tienen estas tecnologías, aún falta investigar y sobre todo en la parte ética, para evitar hacer un mal uso de esta tecnología, para no caer en situaciones de discriminación o de mala aplicación de las herramientas. Muchas gracias por tu atención y continúa viendo el último fragmento del video. Continuando con el tema, vamos a iniciar con en búsqueda de soluciones ambientales para reconocer la relación entre la manipulación genética y el medio ambiente. En la actualidad, la modificación de las especies se hace mediante técnicas de manipulación a nivel genético. Cuando los investigadores descubrieron que podían cambiar a un individuo modificando sus genes, comenzó una forma de conocimiento que uniría a la biología con la tecnología, dando como resultado la biotecnología, cuyo propósito es mejorar a las especies y obtener mayores beneficios de ellas. La ingeniería genética, que permite manipular los genes de un organismo, ha extendido su influencia fuera del ámbito de los laboratorios de investigación, de tal manera que hoy influye sobre nuestra vida en forma cotidiana. Poco a poco, los biotecnólogos han desarrollado métodos y técnicas de manipulación genética como la clonación y la obtención de organismos transgénicos. Los métodos de manipulación que se encuentran, en este caso vamos a mencionar dos, que es modificar la estructura de los genes así como insertar genes de un organismo a otro. Para modificar la estructura de los genes es necesaria una corrección de los defectos genéticos. Y para insertar genes de un organismo a otro es necesario para la obtención de variedad de productos mejorados. Por ejemplo, en la agricultura, con el fin de obtener variedad de semillas mejoradas y resistentes a la sequía. Tenemos esta imagen de los granos de maíz, que es la primera prueba de manipulación genética en nuestro país. Sin saberlo, los mexicanos empezaron a combinar variedades de maíz
para dar como resultado la vasta cantidad de variedades que existen hoy en día. Los organismos transgénicos. Los organismos transgénicos son seres vivos que tienen inserto en su material genético genes de otra especie. Como todo en esta vida, tenemos pros y contras en muchos temas, y ese no es la excepción. Hablaremos un poco de los beneficios y riesgos de los organismos transgénicos. En el área de los riesgos, tenemos que la manipulación genética perjudica la biodiversidad que erosiona la diversidad génica. Eso nos da como resultado una pérdida de la biodiversidad. Así también tenemos nuevas alergias, aparición de nuevos tóxicos y efectos inesperados del consumo de estos productos. También el alto precio que tienen las patentes de los transgénicos, que están en manos de las grandes empresas que desarrollan y comercializan lo que más bien debería considerarse como patrimonio de la humanidad. Como beneficios tenemos mejoramiento de la productividad. Esto se da utilizando la similitud familiar de los genes. Algunos otros de los beneficios potenciales de los cultivos genéticamente modificados es la reducción de los químicos en el ambiente, menor uso de pesticidas, facilitando la adopción de sistemas de labranza mínima en muchas regiones, también mejorando la calidad de los suelos, un menor uso de maquinaria y por tanto un menor uso de combustibles. Eso nos da como resultado un proceso más económico. También tenemos, por ejemplo, resistencia a plagas y enfermedades que se dan por parte de los mismos organismos. Los organismos empiezan a producir lo necesario para evitar las plagas y enfermedades dentro de sus cultivos. Como datos interesantes tenemos que el primer producto transgénico para consumo humano fue un tomate, al que se le introdujeron genes para retrasar su maduración. Quiere decir que este tomate dura menos tiempo en descomponerse. Esto fue aprobado en 1994 en Estados Unidos y el nombre del tomate es Flavor Saver. Otro dato interesante mexicano es el cultivo transgénico del algodón. El algodón es el cultivo transgénico más extendido donde se vuelve resistente a la plaga del gusano rosado. ¿Recuerdan lo que dijimos en la diapositiva anterior? Resistencia a plagas y enfermedades. ¿Sí? El algodón es lo que nos da como resultado esta resistencia a la plaga del gusano rosado que tanto perjudica en su cultivo. Son increíbles todos los beneficios ambientales que se pueden lograr gracias a los avances relacionados